Empecemos. La mala suerte de tener un homónimo se ha convertido en la desgracia de René Martínez Gutiérrez, que está agotado de tener que aclararle a las autoridades que no es el mismo René Martínez Gutiérrez que están buscando. Al principio parecía ser un error fácil de corregir, pero con el tiempo se ha convertido en un verdadero drama. Federico Benítez estuvo con él días después de su última captura y lo acompañó a tomar el vuelo de regreso hacia el exilio. Mi papá muere casi 8 días después de que yo llego, de que soy capturado. El gobierno del Perú se encargó de robarme esa oportunidad, de no ser humanitarios tampoco, con una persona inocente. Desde hace 13 años, René Martínez está viviendo una pesadilla por cuenta de la justicia peruana y de Interpol, que buscan a un supuesto narcotraficante que tiene su mismo nombre y apellido. Ha sido capturado y encarcelado 3 veces. La última vez fue el pasado 13 de enero, cuando viajó desde Estados Unidos, donde vive con su esposa y sus 2 hijos, hacia Colombia, a despedirse de su papá, que estaba hospitalizado y desahuciado por los médicos tras una penosa enfermedad. Que fue una lucha con la fiscalía. Ese fue a vivir a Estados Unidos hace 7 años porque en Colombia le robaron la tranquilidad. Su drama comenzó la vez que fue a sacar un pasado judicial. Yo voy a San Antigüedad a solicitar mis antecedentes penales y disciplinarios, y es allí donde me capturan por primera vez. Asegura que ha sido toda su vida un hombre trabajador que no le debe nada a nadie, mucho menos a la justicia, pero se encontró con un panorama aterrador que le ha hecho la vida a pedazos. Estoy buscado a nivel internacional en 158 países por una circular roja de Interpol Perú, y ahí es donde yo empiezo con todo este sufrimiento. Un sufrimiento que pensó que iba a ser corto por tratarse de un error, pero se ha extendido por más de una década. Pensé, no, debe ser un error, debe ser un homónimo, debe ser. La situación pasó de castaño a oscuro 2 años después, cuando a su negocio de venta de motos llegaron nuevamente a capturarlo. Ellos llegan a mi establecimiento y lo primero que me piden es mi documento de identificación. Ellos llaman a la central por radio y dicen, ese es el delincuente, captúrenlo. Se lo llevaron como si se tratara del peor delincuente. Me sacan esposado delante de clientes, delante de compañeros de trabajo, con un escuadrón completo de búsqueda. De allí soy trasladado, esposado de manos y pies, para la cárcel nacional de Cómbita, al pabellón de máxima seguridad de extraditables. Un espacio construido para recluir a los delincuentes más peligrosos del país, que esperan ser enviados a prisiones en el exterior para que respondan por los delitos cometidos en otros países. Yo nunca había sido capturado, y menos nunca había pisado un calabozo, y mucho menos había pisado una cárcel de máxima seguridad. Una cárcel en donde compartió espacio con reconocidos delincuentes del país. Yo estuve, me acuerdo tanto, porque él es muy mencionado, alias Gafas, el que fue capturado durante el operativo de la Operación Jaque. Al mes de estar incógnita, las autoridades descubrieron un plan de fuga de varios extraditables y decidieron trasladar a todos hacia La Picota, incluso a René, que vivió en carne propia un operativo de película mientras salían de Cómbita hacia Bogotá. Estoy expuesto con tanques cascabel durante todo el camino, 3 helicópteros custodiando los buses, esposado nuevamente de manos y pies y amarrado a la silla del compañero del frente, unos 500 efectivos custodiando los buses. Por fortuna, al llegar a La Picota, le tenían una buena noticia. Yo llego, me reseñan en La Picota, quedo reseñado, pero ese día me llega la orden de libertad a La Picota, emitido por el gobierno peruano. René asegura que a estas alturas ni él ni el abogado tenían idea del por qué lo habían capturado, solo que estaba en una circular roja de Interpol. Simplemente a ti te vinculan a un proceso con tu información emitida por una entidad colombiana, y te detienen. Y pasas un mes, 2 meses y hasta el tiempo que ellos quieran. Yo vine a enterarme de realmente lo que estaba pasando
unos días después de que recobro mi libertad. Después de quedar en libertad y averiguar con abogados, se dio cuenta de que el Estado peruano tiene contra él una acusación temeraria. Pues el delito que me acusa Perú es de tráfico de drogas. Específicamente, ¿qué fue lo que pasó en Perú? Capturan a una persona con un cargamento de 23 kilos de cocaína en la mitad de la selva peruana. Según dice, la persona capturada tenía un cuñado de origen colombiano que junto con el hermano también estaban involucrados en el cargamento, y uno de los cuales tenía el mismo nombre y los mismos apellidos que René. Y esta persona en su declaración involucra a 5 personas más, son cómplices de él. Estaba fulanito, sultanito, tata, y un René que me lo presentaron como el hermano de mi cuñado. Ahí es donde se vincula mi nombre. René asegura, por lo que sus abogados han podido averiguar, que el testigo incluso ha cambiado varias veces su testimonio. Al final saca a varias personas y solo queda vinculado el cuñado, él y obviamente el hermano, que viene siendo una persona que se llama René. Y lo ponen a René como alias, no como un nombre. ¿Cuántas veces ha estado usted en Perú? No conozco Perú. Para la fecha de los hechos y años después nunca había salido del país. Es más, tengo certificaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores que no tenía ni siquiera pasaporte. Después de estar detenido un mes en Cómbita, René sintió que el mundo se le vino encima. La segunda captura me lleva a empezar a tener un miedo constante. Ya entró a tener síntomas de depresión, de que tu vida no vale nada. Yo veía a la policía haciendo operativos y yo empezaba a orar. ¿Estos quiénes son? ¿Policías? No. Peleando contra la paranoia y la depresión, intentó reconstruir su vida empresarial, pero los señalamientos de ser un narcotraficante acabaron con sus sueños en Y Colombia. yo trato de emprender mis negocios, de retomar mi vida normal, pero es imposible. Las entidades financieras siempre tratan de blindar sus negocios con toda la razón. Eso que llevó a que mi empresa se frenara, mi empresa en conclusión se acabara. Vendió lo que le quedaba de su negocio y con los ojos cerrados se fue con su familia para Estados Unidos a intentar reconstruir su vida, empezando desde abajo. Usted decide emigrar a Estados Unidos. ¿Cómo reorganiza su vida? Pues nosotros decidimos, por el temor que teníamos que nos quedó, irnos del país, emprender desde cero, dejando todo atrás, dejando absolutamente todo atrás, irnos con nuestros hijos. Ya Perú había dicho, es un probable caso de homonimia. Cuando Perú aclaró que había un delincuente que se llamaba igual que él, René no lo pensó dos veces para Todo va a viajar. salir bien, bueno. Con trabajos humildes, pero dignos, y con un permiso para trabajar en la Florida, René y su familia encontraron por fin algo de tranquilidad. Hacemos trabajos humildes en Estados Unidos. Mi esposa limpia casas y yo pinto casas. Pero yo cuando entro a Estados Unidos y consigo lo más importante en la vida, que es la paz, me siento feliz. Y esa felicidad y tranquilidad duró 7 años, hasta que su papá se enfermó en diciembre del 2022 y tuvo que regresar a Colombia para despedirse de él. Los doctores que estaban encargados de su cuidado, pues ya hablaron con mis hermanos y le dijeron que era mejor que nos despidiéramos porque en cualquier momento él podría fallecer. El 13 de enero de este año, René viajó desde la Florida hasta Bogotá con la ilusión de reencontrarse con su familia en un momento difícil, pero lo que le esperaba era peor. Cuando aterrizo, no me preguntes por qué, pero yo empecé a sentir el mismo miedo. Yo apenas salgo por la puerta del avión, ya habían 2 funcionarios de Migración Colombia esperando. Cuando paso mi pasaporte, miran el nombre, miran la cédula, el documento y dicen, radian, ya lo tenemos, esto es el delincuente, esta es la persona que están buscando. Y me esposan y me sacan esposado por todo el aeropuerto. La pesadilla de volver a estar preso volvió a aparecer en la vida de René. Me mandan a unos calabozos, era completamente oscuro, olía a orina, olía a materia fecal humana. Esta vez no tenía a su esposa y a sus hijos cerca, que han sido su apoyo incondicional. ¿Cómo maneja esto con tu esposo y con tus hijos? Cuando te pasan a ti las cosas,
tú tienes un punto donde tu resiliencia te hace ir adelante. Y ahí había dos caminos que tomar. O me derrumbaba completamente de esta situación o sacaba fuerzas para estar con ellos. Tengo un niño de 10 años que hacía dibujo de un avión y papi sale libre. Papi regresa con nosotros. Eso tienes que tomarlo o ese es tu motor para salir a querer volver con mi esposa y con mis hijos. Estuvo 3 meses en la picota, nuevamente en el pabellón de los extraditables. Esta vez la espera fue más larga porque las autoridades de Perú no han sido diligentes con su caso y las colombianas no han hecho respetar sus derechos como ciudadano. René, ¿cómo llegó a la libertad en esta última captura? Yo salgo por vencimiento de términos porque el gobierno de Perú no ha hecho llegar el cuadernillo, pero no porque el gobierno de Perú haya dicho que no soy la persona que están buscando. No se pudo despedir de su papá, que se quedó esperándolo para darle un último abrazo. ¿Cómo fue esa llegada? Ver tus hermanas y sentir el vacío también de tu papá. Mis hermanos, después de 3 meses, pudieron enterrar a mi papá. El duelo de mi papá estaba como el día que murió, estaba intacto. Un duelo congelado en el tiempo y doble para la familia Martínez, porque no era solo la muerte de su padre, sino el encierro de René, que con su libertad les alivió un poco el corazón, pero que con el regreso de su hermano a los Estados Unidos le robaba la tranquilidad, porque le tocaba volver a pasar por un puesto de migración, que seguramente aún tenía activa la alerta de circular roja que lo ha metido en tantos problemas. Te toca volver a pasar migración. ¿Cuál es tu sensación ahorita? Tengo miedo, pero que ese miedo es menor que el amor por mis hijos. Yo tengo que pasar por ellos, por mi esposa. Y no me importa a qué gigante me tenga que enfrentar. ¿Es muy posible que pasando migración Colombia vuelvan y te capturen? Sí. Es posible. Lo acompañamos a tomar el vuelo de regreso a Estados Unidos, a donde tiene su hogar. Los nervios los tenía a flor de piel. Aquí fueron donde me capturaron, recién llegué. Tiene los recuerdos intactos de lo que vivió hace 3 meses. Se despide de sus hermanas, las abraza como nunca, porque no sabe si va a volver. Regresar a nuestro país es un riesgo. No sé si puedo volverlos a ver en mi vida. Y esto obedece al mismo persecución que hay en Perú hacia mí. Tenemos sentimientos encontrados de felicidad y de mucha tristeza porque él se va y no sabemos cuándo lo volvamos a ver. La angustia se apodera de todos, pero no hay otra alternativa que intentar cruzar si quiere volver a abrazar a su esposa y a sus hijos. Vale más el amor que tengo por mi familia, por mi esposa y mis hijos, que el temor que yo tengo. Con ese amor incondicional por su familia, cruza el filtro de migración y pasa lo que tanto se temía. La alerta de Interpol está vigente y las autoridades lo vuelven a detener. Estoy aquí retenido en las oficinas de inmigración. Le dicen que tiene que esperar una confirmación de Interpol. Si no llega en los próximos minutos, René pierde el vuelo. Desesperado, solo piensa en no dañarle la ilusión a su esposa y a sus hijos que lo esperan en los Estados Unidos. Me van a hacer perder el vuelo de regreso a mi casa. Llevo más de 1 hora aquí esperando que pueda viajar. El desespero se apodera de todos. René, las hermanas y hasta nosotros hacemos fuerza para que lo suelte. Y justo antes de que se cerrara el vuelo, nos llegan noticias de René. Me voy para USA. Ay, amén. El alivio llega después de tanta espera. Por fin se pudo subir al avión que despega con René, que lleva la ilusión de volver a abrazar a su esposa y a sus 2 hijos. Y así lo hace, 3 horas y media después de aterrizar en la Florida. ¿Volvería usted al país? No. Yo no puedo volver al país. Yo no puedo. Con la incertidumbre de si podrá volver a su país porque no sabe si las autoridades van a corregir el error, René vuelve a Estados Unidos nuevamente a comenzar de cero. Algo que no le importa porque tiene su dignidad intacta y solo es un hombre que tuvo la mala fortuna de llamarse
igual que un criminal. El proyecto Inocencia de la Universidad Manuela Beltrán ha defendido a René en Colombia y también tiene otro grupo de abogados en Perú que no le cobran un solo peso. Porque hasta ahora ni la Cancillería colombiana ha defendido sus derechos, ni las autoridades peruanas han colaborado para sacarlo de semejante lío. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.